Bienvenidos a un nuevo análisis. El mercado de Bitcoin se encuentra en una encrucijada crítica. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia su decisión sobre los tipos de interés y el mercado está conteniendo la respiración. Y aquí es donde surge la gran pregunta que nos divide hoy, claro. ¿Es esta subida el preludio de un movimiento alcista masivo, impulsado por un cambio de fondo en la política monetaria? ¿O estamos más bien asistiendo a la preparación de un escenario clásico de vender la noticia, donde la euforia de ahora precede a una corrección muy fuerte? Exacto. Y es que mi postura, es que estamos ante un cambio estructural. Yo sostengo que la inminente bajada de tipos es solo la primera pieza de un dominó mucho más grande y que la demanda institucional, que es silenciosa pero es masiva, está construyendo un suelo de mercado que nos va a impulsar a nuevos máximos históricos. Pues por mi parte, yo mantengo una visión de máxima cautela. Argumento que el optimismo del mercado es sinceramente excesivo, que el verdadero evento no es el recorte de tipos, que eso ya está descontado, sino el discurso de Jerome Powell. La historia y los patrones técnicos sugieren que el riesgo de una caída brusca es mucho mayor de lo que el precio está reflejando ahora mismo. A ver, empecemos por la macroeconomía, que para mí es la clave de todo esto. La bajada de 25 puntos básicos es anecdótica. Lo que es verdaderamente relevante es lo que viene después. Una inyección de liquidez colosal que la Fed se va a ver obligada a ejecutar. A principios del año que viene van a empezar recompras de deuda por valor de billones de dólares. No lo van a llamar quantitative easing, claro, usarán términos como gestión de balance, pero el efecto es exactamente el mismo. Dinero nuevo entrando en el sistema. Ya, ¿y asumes que ese dinero va a ir directamente a Bitcoin? Inevitablemente, en un mundo con una deuda soberana totalmente descontrolada, esa liquidez buscará activos con una oferta finita y predecible. Y la evidencia de que ya está pasando es que es abrumadora. En el último año, más de 400.000 bitcoins han sido retirados de los exchanges. Y eso no es especulación a corto plazo, eso es acumulación estratégica por parte de manos fuertes que planean mantener a largo plazo. Es un cambio tectónico. Ese dato de los 400.000 bitcoins es potente, no te lo voy a negar. Pero precisamente esas manos fuertes no son las más interesadas en que haya volatilidad para poder acumular a precios más bajos. No compran en la euforia justo antes de un anuncio, compran en el pánico que viene después. Pero es que la escala de la demanda va mucho más allá. Estamos viendo una validación a niveles que eran impensables hace solo unos años. Los Emiratos Árabes Unidos declaran a Bitcoin activo estratégico. PNC Bank, uno de los gigantes bancarios de Estados Unidos, se asocia con Coinbase para ofrecer custodia a sus clientes más importantes. Esto ya no es un activo nicho, estamos ante un choque brutal entre una demanda institucional que no para de crecer y una oferta que está literalmente desapareciendo de los mercados. La única válvula de escape para esa presión es el precio, y por eso veo objetivos claros en los $97.000 y después los $101.000. Entiendo la tesis fundamental, de verdad es muy atractiva, pero creo que ignora por completo la psicología del mercado a corto plazo, que al final es la que domina en eventos como este. Mi enfoque es radicalmente distinto. El mercado está mostrando una complacencia para mí peligrosa. Como decíamos, el recorte de tipos está descontado con más de un 90% de probabilidad. Ahí no hay sorpresa posible. La clave es el tono de Powell y sobre todo sus proyecciones económicas. ¿Y por qué esperas un tono negativo? La economía se está desacelerando, necesita un estímulo. Porque la historia nos ofrece una advertencia muy, muy clara. Bitcoin tiene un comportamiento casi matemático en estas reuniones de la Fed. Sube con mucha fuerza los días previos, alimentado por el rumor, por la expectativa, y sufre una corrección brusca justo después, cuando la noticia se confirma. El precedente más preocupante para mí es la reunión del 18 de diciembre de 2024. La situación era casi idéntica. El mercado esperaba un recorte, la Fed lo entregó, pero el tono de Powell en la rueda de prensa fue inesperadamente duro, mucho más restrictivo de lo que se anticipaba. ¿El resultado? Un desplome del 3% en cuestión de minutos. Sí, pero el contexto económico es diferente ahora. Lo es. Dentro del comité de la Fed hay voces disidentes que abogan por una pausa,
porque están preocupadas por un rebrote de la inflación. Powell necesita aplacar a ese sector. Su legado está en juego. No quiere pasar a la historia como el banquero central que permitió que la inflación volviera a descontrolarse. Por tanto, es muy probable que adopte un tono cauto, moderando las expectativas de futuros recortes. Y eso es precisamente lo que asustaría a los mercados, que ahora mismo están, celebrando por adelantado. Si a esto le sumamos los patrones técnicos, el panorama se complica. Vemos la formación de un triángulo ascendente, un patrón que muestra compresión del precio, pero ojo, se está formando dentro de una tendencia bajista previa, lo que estadísticamente aumenta la probabilidad de una ruptura a la baja, no al alza. Mi objetivo, si ese patrón se cumple, está en la zona de los $79.000 a $80.000. Ahí es donde discrepamos de forma fundamental. Te centras demasiado en el ruido inmediato, en la reacción de un solo día. Y yo te estoy hablando de la marea de fondo. La Reserva Federal no tiene elección. Con una deuda nacional que supera los 35 billones de dólares, están atrapados. Necesitan mantener los tipos de interés bajos y garantizar la liquidez en el mercado de bonos para que el sistema sencillamente no colapse. Esa inyección de capital de la que hablo no es una opción, es una necesidad para la supervivencia del sistema financiero actual. Y es una fuerza mucho más poderosa que el tono de un discurso. Entiendo perfectamente la tesis a largo plazo. Y es posible que tengas razón en una ventana de 12 o 24 meses. Pero el mercado, esta semana, no opera a 24 meses. Opera en minutos y en segundos. Un Powell con un tono más duro, más hawkish, o sea, que deje claro que su prioridad absoluta sigue siendo la inflación, incluso a costa de enfriar la economía, va a provocar una venta masiva inmediata. Los algoritmos de trading no interpretan la necesidad estructural de la Fed, interpretan la palabra inflación como una señal de venta, y punto. Ya, pero es que ambas cosas no son excluyentes. Precisamente, la forma de asegurar la estabilidad y de gestionar esa deuda es inyectar liquidez. La cautela de Powell puede manifestarse verbalmente, mientras que por debajo, las operaciones de mercado abierto ya están preparando el terreno para una expansión monetaria. El mercado inteligente mira las acciones, no solo las palabras. Estoy de acuerdo en que el mercado inteligente mira las acciones, pero la acción del precio estará dominada por el mercado apalancado y los operadores a corto plazo, no por los inversores a largo plazo. Y ese mercado es extremadamente sensible a las palabras. La volatilidad que siempre vemos en torno a estos anuncios está diseñada precisamente para eso, para liquidar a los impacientes y a los que están sobreapalancados. El patrón de vender la noticia es la prueba de cómo ese capital especulativo se retira en estampida, provocando caídas en cascada. Vale, acepto el argumento de la volatilidad a corto plazo, es un factor real, sí. Pero esa demanda institucional de la que hablaba antes crea un suelo de mercado cada vez más alto y más sólido. Mientras los especuladores causan estas sacudidas, la tendencia estructural, la de fondo, es de acumulación. Esos 400.000 bitcoins que han salido de los exchanges no van a volver al mercado porque a Powell le preocupe la inflación en una rueda de prensa. Sus tenedores tienen un horizonte temporal de años, no de horas. Esto representa un cambio estructural en la asignación de capital a nivel global. Cada caída es vista por ellos como una oportunidad de compra, lo que limita la profundidad de cualquier corrección. Pero esa es una visión un poco idealizada. Esas manos fuertes pueden esperar perfectamente a que los precios sean más bajos. No tienen ninguna prisa. De hecho, esta volatilidad que generan los especuladores les beneficia enormemente, porque les permite acumular más barato después de la sacudida. Ellos no son los que están comprando ahora en la euforia preanuncio. Ellos son los que ponen las órdenes de compra en la zona de los $80.000, esperando pacientemente el pánico postanuncio que yo anticipo. La acción del precio actual no sugiere eso. El precio no está esperando, está mostrando una fuerza considerable. Ha encontrado un soporte muy firme en zonas clave y ha roto niveles de resistencia relevantes. Hay un interés comprador muy claro que aparece en la zona de los $94.000. El mercado está pujando al alza, con la vista puesta en probar la resistencia de los 97.000. Es una estructura de precios constructiva, que indica acumulación, no una señal de un colapso inminente. Ese razonamiento no me termina de convencer, porque ignora los patrones históricos a mayor escala. A ver, has considerado los fractales. Me refiero a patrones de precios que tienden a repetirse a lo largo del tiempo porque reflejan la misma psicología de masas. Y la estructura que estamos viendo ahora mismo es un calco. Es casi un calco perfecto de la que vimos en 2022.
Una caída abrupta, seguida de una fase de recuperación lenta que sube a manipular los máximos anteriores, lo que sería un movimiento como el que describes hacia los 97.000, para tomar la liquidez de los que entran tarde y justo después dar paso a una caída mucho más profunda y dolorosa. A ver, los fractales son una guía, no un mapa del tesoro. Es un argumento interesante, pero el contexto lo es todo. La composición del mercado ha cambiado radicalmente desde 2022, la profundidad de la demanda institucional y la validación soberana de la que hablamos simplemente no existían a esta escala. Y el contexto macroeconómico, con la Fed a punto de pivotar hacia una flexibilización monetaria, es diametralmente opuesto al de 2022, que era de endurecimiento máximo. Comparar ambas estructuras sin ponderar estos cambios fundamentales me parece como mínimo arriesgado. Sí, pero la psicología humana no ha cambiado. El miedo y la codicia se manifiestan en los gráficos de formas muy similares, ciclo tras ciclo, independientemente de quiénes sean los actores. Y ahora mismo, la codicia a corto plazo por adelantarse al anuncio es palpable. Además, no es solo el fractal. Estamos en una zona de resistencia mayor en el gráfico semanal y se están formando divergencias bajistas en temporalidades altas. Explica qué quieres decir con divergencias bajistas. Claro. Una divergencia bajista es básicamente una señal de alarma. Ocurre cuando el precio de un activo sigue subiendo y marca un nuevo máximo, pero los indicadores de momento, que miden la fuerza real de esa subida, no acompañan y marcan un máximo más bajo. Es como un coche que parece ir más rápido, pero las revoluciones del motor están cayendo. Es una señal clásica de agotamiento de la tendencia alcista. Y tener un repunte hacia una zona de resistencia, con divergencias bajistas formándose justo antes de un evento de altísima volatilidad, es la configuración de manual para una reversión, no para una ruptura alcista sostenida. Entiendo el análisis técnico, pero sigo pensando que minusvalora la fuerza del flujo de capital. Esos indicadores técnicos se basan en datos del pasado, pero no pueden predecir un cambio de paradigma como el que estamos viviendo. La entrada de capital soberano y de los mayores bancos del mundo es un evento sin precedentes que puede invalidar patrones históricos. O quizá esos patrones históricos nos están advirtiendo precisamente de que a pesar del nuevo tipo de capital, la naturaleza especulativa del mercado en el corto plazo sigue intacta y que antes de la gran subida que tú pronosticas, quizá necesitamos una última gran sacudida para limpiar el mercado de excesos. En resumen, y para ir concluyendo, aunque reconozco que la reacción inmediata al anuncio de la Fed es incierta y puede traer volatilidad, los motores fundamentales que impulsan a Bitcoin son más fuertes que nunca. Las inyecciones masivas de liquidez, que para mí son inevitables, y una adopción institucional sin precedentes apuntan a un futuro estructuralmente alcista. Considero que cualquier debilidad a corto plazo será rápidamente absorbida por una demanda latente enorme y que el mercado se está preparando para un movimiento ascendente muy significativo, con objetivos muy por encima de los $100.000. Por mi parte, para concluir, mi postura se mantiene firme. El mercado está subestimando peligrosamente los riesgos del aquí y el ahora. La narrativa optimista ya ha puesto en precio el recorte de tipos, pero es completamente ciega a la posibilidad de una sorpresa restrictiva en el discurso de Powell, un evento que replicaría patrones históricos de corrección muy claros. La estructura técnica es frágil, está mostrando signos de agotamiento y una reacción de vender la noticia podría devolver el precio con facilidad a la zona de soporte clave de los $80.000 antes de que la tesis alcista a largo plazo pueda siquiera empezar a materializarse. Sin duda, las próximas horas van a ser decisivas y definirán la dirección del mercado para las próximas semanas. Comprender la tensión entre estos dos potentes argumentos, la marea de fondo de la liquidez macro y la tormenta a corto plazo de la psicología del mercado, es desde luego crucial. Exactamente. El análisis de este escenario deja claro que hay múltiples fuerzas en juego, a menudo contrapuestas. La discusión sobre si prevalecerán los fundamentos a largo plazo o los patrones técnicos a corto plazo sigue, como siempre, abierta. Nos encantaría, por cierto, saber qué pensáis vosotros. Dejad vuestra opinión en los comentarios. ¿Sois del equipo alcista o del bajista? Eso es. Esperamos que este debate os haya aportado valor. Si os ha resultado de interés, animaros a dar un me gusta y a compartirlo. Y por supuesto, suscribíos para recibir nuestro contenido en primicia. Y no olvidéis que en el enlace de la descripción tenéis acceso a los libros formativos creados por el equipo del canal para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias por escucharnos.